Abrir los ojos, abrirlos y ver como nunca antes habíamos visto. Era como haber sido ciegos, o casi ciegas, o haber tenido los ojos dañados sin saberlo, como haber sido nada más que un montón de manos envolviendo fruta o pescado, o martillando clavos y teclas, nada más que hombros sometiendo carteras, cargando bolsas, mochilas y muchos, demasiados pies y piernas subiendo y bajando escaleras, músculos adoloridos, espaldas magulladas, cuerpos adormilados en vagones de metro y en micros infinitas, haber sido la carne molida, sangre seca, voluntades apagadas con pastillas para dormir y despertar y seguir trabajando a ojos cerrados, hasta que un terrible dolor nos sacudió. Es así como comienza lo nuevo de nuestra invitada Lina Meruane, lo que titula su nuevo libro, Zona Ciega, editado por Literatura Random House, y que muy amablemente aceptó la invitación a conversar con nosotros en el Traficantes de Cultura de Radio Touch y Mundo Películas. Lina, bienvenida. Si me van a notar nervioso es porque nunca tenemos la posibilidad de poder tener a alguien tan importante, por lo menos, y aquí voy a ser absolutamente ciego y va a salir a veces el fanático. Y bueno, nuevamente muy agradecido que haya aceptado la invitación a querer conversar con nosotros. Bienvenida. Bueno, gracias Humberto. Yo siempre estoy contenta hablando con gente que, bueno, que tenga interés en hablar de la literatura, de la escritura, de lo que está aconteciendo también políticamente, así que contentísima de estar aquí. Y sobre todo porque hoy hablar de la visión es siempre un tema muy importante y más aún un tema muy álgido. Más que de la visión, la falta de ella, con Ujú. respecto a lo sucedido políticamente al menos. Sí, bueno, es que ahí está lo literal y lo metafórico, ¿no? Que siempre está asociado a la visión y a la ceguera. Y realmente estamos en un momento donde yo creo que todos sentimos, o casi todos sentimos, que hay una gran ceguera política, una ceguera voluntaria, ¿no? Un no querer ver, porque como digo en el libro, realmente ver es hacerse responsable, ¿no? Y ahí está, digamos, uno de los grandes fallos de nuestros gobiernos. Y por otro lado está el dejar ciego a la ciudadanía, que es como más o menos parto ese primer ensayo del que tú leíste, que es el primer ensayo de tres dentro del libro. Aquí quiero irme a la construcción, a la construcción del libro. Lo mencionas, son 3 ensayos: Matar el ojo, Ojos prestados y Las casi ciegas. Uh -huh. ¿Cómo nace la idea del libro? ¿Cómo nace la obsesión de Lina Meruane por hablar de la visualidad, por hablar de la ceguera sobre todo? Bueno, es que la posibilidad de la ceguera es algo que a mí me acompaña biográficamente. Y de hecho tuve un periodo en la oscuridad, como también digo en el propio ensayo. Entonces yo, digamos, tenía este interés que se fue volviendo obsesivo y me iba fijando un poco siempre en cómo aparecía descrita la visión y cómo aparecía descrita la ceguera, tanto en textos de personas escritos por personas ciegas y por personas no ciegas. Descubrí que hay muchísimos autores ciegos o casi ciegos en la literatura universal y eso me fue interesando. Y luego yo misma escribí una novela que es Sangre en el Ojo, que tiene que ver con el tema de la ceguera, pero tenía un gran material de archivo, una gran colección de ciegos, cegueras, metáforas, imágenes, reflexiones. Y entonces había escrito un par de ensayos cortos para cosas que me habían pedido, cosa que nos pasa a veces a las escritoras y escritores, y tenía, como te digo, unos ensayos sueltos, literarios sobre todo, y en eso ocurre el estallido y yo comprendo en ese momento que la visualidad no es solo una cuestión de la literatura, sino que un gran interés en lo político, no en tanto en términos literales como figurados. Y entonces ahí pensé, bueno, tengo que juntar este material y pensar este problema, tanto el de la violencia ocular y por qué ocurre y por qué sigue ocurriendo en tantos lugares, pero también cómo se relaciona a nuestra tradición literaria y cultural. Y comienza precisamente con el ensayo que citas, que es Matar el ojo, que habla del estallido social chileno y las revueltas sociales, por lo menos en el mundo. Haciendo una revisión Google, básicamente, de entrevistas anteriores que has hecho a razón de Zona Ciega, es el primer ensayo del libro y a la vez es el último que escribiste para este. Uh -huh. Sí. ¿Cómo fue la construcción? Y sobre todo porque ya, y aquí es el comienzo de todo, tú eres testigo desde Nueva York de la revuelta chilena. Sí.
Bueno, como lo que te decía anteriormente es que yo había escrito, digamos, ensayos cortos, sobre todo el que está al centro, Ojos Prestados, que tiene que ver con la cuestión de la literatura y la representación de la ceguera en la visión en la literatura y los escritores ciegos, casi todos hombres, ¿no? Ujú. Al menos los que registran la tradición. Entonces yo había escrito un ensayo que, ponte tú, tendría 20 páginas, y en medio de la escritura de ese ensayo me había encontrado con la ceguera de Brunet y Mistral, y Vicens y otras escritoras, y había dejado también unos apuntes, ¿no? Entonces, esos apuntes los fui trabajando, escribiendo, armando, y cuando llega el estallido, yo tengo ese libro, como quien dice, a medio escribir. Ahí es cuando, por eso yo considero que el estallido es, por lo menos en su germen, Matar el ojo, que es el texto del estallido, es en su germen el último texto que escribí. Pero por supuesto me pasé un año repensando, aumentando, corrigiendo los tres ensayos para convertirlos en un libro, para encontrar también las maneras en que estos tres ensayos dialogan entre sí. Hay una idea por lo menos que recorre los tres ensayos, que es obviamente que es la visualidad con el saber, con el conocimiento. Uh Y -huh, sobre todo porque hoy el conocimiento en algunos casos está muy valorado y en otros es tremendamente peligroso. uh Le -huh, pasó a muchos compatriotas chilenos que sufrieron pérdidas de ojos por parte de la policía. Mencionas también a niños palestinos heridos por parte de la policía israelí, que también, que también tienen esa misma opción de, como tú lo llamas, matar el ojo, matar al testigo. En el uh fondo, -huh. que reine el silencio ante lo que está ocurriendo, ante la barbarie que está ocurriendo. Claro, es que lo que tú lo dices muy bien, ¿no? Es cegar al testigo, ¿no? El testigo que llama el llamado testigo ocular. Porque el testigo adquiere un saber, un conocimiento, tiene una versión que contar una historia. Entonces, cegarlo es inhabilitarlo como testigo, ¿no? Impedirle ver y impedirle contar, impedirle saber, ¿no? Hay una relación que yo hago, digamos, a través de los textos que fui leyendo, digamos, de la filosofía, que siempre se ha asociado el saber con el ver, ¿no? Sabemos porque vemos, y si sabemos, tenemos poder. Y esa tríada es muy, muy interesante y no ha hecho más que agudizarse, no ha hecho más que potenciarse. Entonces, lo que a mí me parecía interesante es que llegamos a este momento donde claramente se asocia, ¿no? Un control, un capital con la posibilidad de tener un conocimiento y un poder, y por lo tanto de ver, digamos, esas tres siempre juntas. Eh, Se lo asocia con la noción de que un ciudadano, digamos, tendría estas tres capacidades: la visión, el saber y el poder. Y que eso hay que eliminarlo. Eso hay que, cuando ese ciudadano o ciudadana se vuelven rebeldes, hay que eliminar, digamos, las tres potencialidades: el ver, el saber y, por lo tanto, su propio poder. No sé si te contesto la pregunta, me fui un poco Sí, por las ramas, parece. de hecho, también, yo lo asociaría también como, si lo llevamos como a la literatura policial, siempre el que muere es el tipo, o él no debía haber estado ahí, vio lo que no debía y pa, a Ajá. dormir con los peces. Exacto, exacto, ¿no? Porque hay que, sobre todo, cuando hay una gestión criminal del poder, hay que evitar que haya evidencia, ¿no? Que haya testigos. Entonces es bien interesante lo que pasó en ese sentido en Chile. Es estremecedor y horripilante, pero también interesante pensado en esos términos, ¿no? La ciudadanía también lo sabía, no es algo que yo haya descubierto, esto ya estaba dicho por los filósofos, pero claramente estuvo el lema del despertar, que es abrir los ojos, ¿no? Y el tema de intentar cerrar los ojos de la ciudadanía, o al menos amedrentarla para que la propia ciudadanía dejara de querer ver, dejara de salir a la calle a protestar. Es que me parece que ahí hay como una articulación que es muy clara, ¿no? Y al mismo tiempo horrorosa. Pero también hay una maximización, no sé si estoy inventando la palabra, pero No, quiero ir existe. a la idea de que hay un ojo aún más grande que hace que que el horror que se vio tenga un gran ojo, que tenga una visual hacia afuera, de partida. Lo ves desde Ujú. Nueva York, hago memoria de otro escrito que vi en un libro de crónicas de cinco haces, donde también un chileno lo vio desde Azerbaiyán, donde en el fondo es eso, es como yo no estoy donde las papas queman, pero hay un ojo
que todo lo ve y que me hace ver lo que está pasando en Chile. Ujú. Claro, porque ahí está ese otro ojo que son las pantallas, ¿no? Que son las Ujú. cámaras, que son eh, las redes, ¿no? Esa circulación constante de información. Entonces a mí me complicaba un poco esto de contar lo que había visto desde tan lejos, ¿no? Cuando tanta gente había estado ahí donde las papas queman. Pero al mismo tiempo me pareció que todos en cierta medida miramos a través de algún filtro, que todos estamos también mirando, no solamente cuando estamos en un lugar, sino que cuando estamos recordando, cuando estamos mirando a través de pantallas. Y quería también contar un poco cómo se veía, no solamente los chilenos fuera de Chile, sino que también lo que estaba ocurriendo en otros lugares en simultáneo, ¿no? Cómo esta violencia ocular ha ocurrido en los últimos años en muchas democracias contemporáneas, ¿no? Entonces, me parece que digamos que tiene una desventaja el ver desde lejos, pero al mismo tiempo sí es otra manera de ver, una manera distanciada de ver, una mirada que a veces, y un ver que a veces nos permite pensar en otras cosas, ¿no? Precisamente porque uno está lejos y está viendo un poco más en panorámico. Ver más allá de lo permitido y también en una parte del libro donde hacen mención a un discípulo de Aristóteles que intentó diseccionar un ojo para encontrar ese fuego, Uh literalmente -huh, un fuego. uh -huh. Eh, donde yo también lo asocio muy bien porque hay personas en donde he conocido a gente, personas y uno los ve como en su mirada hay fuego. Uh -huh. Y hay y discípulos de grandes pensadores donde creyeron que literalmente había uno dentro de la cavidad ocular. Sí, bueno, es que también, fíjate, si uno se toca los ojos y se hunde las manos en los ojos, ve chispas. Uh -huh. ¿No? Entonces ahí también está relacionada una experiencia que podamos tener, que es apretarnos mucho los ojos y ver chispas saltar, ¿no? Lo que es muy lindo, y perdón, me voy a tener que ir por las ramas aquí porque no puedo soportar no decir esto, Adelante. y es que cuando uno estudia las tesis de los médicos antiguos, realmente había un nivel como de ficción en lo que veían o en lo que creían ver en sus conjeturas, que es realmente alucinante. Hay una historia que a mí me encanta porque me parece realmente muy, muy elocuente, y es, por ejemplo, esta idea de que las mujeres el útero de las mujeres viajaba por el cuerpo, ¿no? Y que eso era la causa de su histeria, de sus nervios y de sus, qué sé yo, pataletas, ¿no? Entonces trataban de buscar, o sea, la idea que ya tenían de que el cuerpo de las mujeres era anormal, estaba, entre comillas, comprobado por abrir el cuerpo y decir, no, si el útero es móvil, por ejemplo, ¿no? Y lo del ojo también tiene que ver con esta idea de un ojo chispeante, de un ojo que ve más allá, como si estuviera iluminado por dentro, ¿no? O un ojo que desea con un cierto ardor, ¿no? Y estas ideas que están en nuestro lenguaje también en cierta medida se buscaban comprobar, y por supuesto la comprobación era hechiza, pero era una comprobación, bueno, fabulosa, ¿no? A mí me encantan estas historias porque también nos demuestra cómo la ciencia también ha tenido su nivel de especulación y de ficción, que es donde yo me acerco, por donde yo me acerco al saber científico. Y también en un punto, y ahí quiero pasarme a los ojos prestados que hace como el lado literario de Milton, Sartre, Joyce y Borges, verlo desde la ceguera de cada uno de ellos, donde asocias como el ojo asociado al saber, al conocimiento y a lo público, y más aún asociado a lo masculino. Ujú. Sí, o sea, nos Uh -huh. pasamos ahora al segundo ensayo de ojos Sí, prestados, ¿no? sí, 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 perfecto. sí, porque claro, lo que pasó es que como yo esto es digamos, una búsqueda muy larga, y yo, claro, por supuesto sabía de él llamado poeta ciego que funda nuestra cultura, nuestra literatura, que es Homero, que realmente no se sabe si Homero existió, si era uno, si era ciego, si era qué era, ¿no? Pero digamos que ahí está esta idea de que Homero era ciego, y luego seguido por, en fin, grandes figuras, Milton, Wordsworth, Borges, Joyce, ¿no? Y me di cuenta de que cuando estos hombres digamos, miran hacia atrás, los grandes ciegos siempre son hombres. Y que los filósofos cuando hablan de la ceguera, los filósofos contemporáneos, también piensan en los venerables ciegos de nuestra cultura. Pero yo pensé, es imposible que no haya habido ciegas, aun cuando no fueran escritoras, ¿no? Que no hubiera habido grandes historias de ciegas. Y entonces ahí fue cuando yo me puse a mirar, y claro, por supuesto que esto tiene una conexión, como tú bien la ves, y es que ver, saber, poder y lo masculino están
asociados totalmente. Y las mujeres, en cambio, han sido siempre representadas como sin poder, sin saber y de alguna manera sin visión. Entonces, yo digamos, especulo en ese ensayo que no se contó la historia de las ciegas, porque ser ciega para una mujer no revestía ninguna pérdida, puesto que no tenían ni saber, ni poder, ni conocimiento. Entonces, ser ciega era como seguir siendo una mujer. Entonces, me parece interesante esta figura, ¿no? Y por eso mismo yo presté ojo y me puse a buscar. No, no puede no haber ciegas, tiene que haber alguna. Y ahí fui encontrando algunas que, en efecto, fueron mayoritariamente invisibilizadas por los otros o por ellas mismas, pero existieron. Quiero citar algo que dijiste para el programa Semáforo de la Radio Universidad de Chile, y respecto a lo mismo. Los hombres Ujú. logran convertir sus cuerpos y sus problemas en épicas para narrar, épicas de valientes, como dice Borges. Para las mujeres, en cambio, es distinto, porque como el territorio de la literatura no era propio de ellas, lo que empieza a suceder es que si Ujú. ellas ponen su cuerpo por delante, o como pena, o como dolor, lo que le pasa a su literatura es que es leída como una literatura ombliguista, femenina, lastimera. Ujú. O sea, en el fondo, Sí, sí, exacto. al hombre se le va a alabar esa literatura del yo, pero a la mujer no. Lo que pasa es lo siguiente, mira, desde la modernidad, que sería más o menos el periodo de la Revolución Francesa, los filósofos hacen una gran elaboración y separan, digamos, la mente del cuerpo. La mente tiene como un estatus, el cerebro, la mente, la inteligencia, tiene un estatus superior y el cuerpo queda casi como quien dice aislado, censurado, negado. Entonces lo que le pasa al cuerpo no tiene importancia para los hombres, para los grandes filósofos. Los escritores al escribir se dan cuenta de que hay una valoración, un privilegio de sus ideas contra sus experiencias corpóreas, como si la cabeza no perteneciera también al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando un hombre quiere hablar de sus sufrimientos corpóreos, ¿no? Necesariamente los tiene que convertir en una especie de épica para darle un rango literario, para darle un valor, ¿no? Es como la historia de los valientes, que es un poco eso lo que dice Borges. Los hombres convierten sus dolores corpóreos en un gran obstáculo que ellos como valientes enfrentan. Pero las mujeres no tenemos esa posibilidad o no la hemos tenido. Entonces, cuando las mujeres han sufrido de sus cuerpos, incluida su maternidad y sus experiencias como mujeres, eh, no las terminan de contar porque saben que desde el mundo literario se las va a considerar no literarias, se las va a considerar menos, están contando algo de su cuerpo, eso no tiene valor, eso no es un tema literario. Entonces, yo ahí lo que hago es, digamos, balancear, poner como en la balanza, ¿qué hacen los hombres cuando cuentan su cuerpo? Lo convierten en épica. ¿Qué hacen las mujeres cuando cuentan su cuerpo y son escritoras y quieren pertenecer al espacio de la literatura? La ocultan. Y eso es también lo que pasa con Brunet y con Mistral y con Josefina Vicens, la gran escritora mexicana, bueno, y otras, ¿no? Que el cuerpo de las mujeres que se consideran escritoras serias tiene que ser, en cierta medida, escondido para adquirir y para retener el rango de escritoras serias, de escritoras literarias. Entonces, eso es lo que yo observo, digamos, al comparar a ese grupo de escritores ciegos y a ese grupo de escritoras ciegas o casi ciegas. Y en ese, ¿Se y en entiende? ese- perfecto. Y en esa búsqueda del conocimiento, porque ahí de alguna forma tienes una trilogía respecto de la enfermedad, respecto de la ceguera. Uh-huh. En esa búsqueda del conocimiento, ahí llegas a la historia de Mistral, de Brunet y de la mexicana Josefina Vincent, quienes de alguna forma sufrieron de la vista, más no lo plasmaron en la obra, en su obra por lo menos. Uh-huh. Uh-huh. Lo que pasa es lo siguiente, yo también Ujú. soy profe de literatura y he leído con mucho cuidado sobre todo a las autoras chilenas y en particular algunas de las autoras de esa época. Y además me pidieron en algún momento que organizara una antología de poemas de Mistral. Y yo aproveché esa instancia porque soy muy matea y responsable, y porque tenía curiosidad, no había leído nunca la obra de Mistral de principio a fin, por así decir. Las Entonces leí renegadas de Lumen. Exacto. Ujú. Entonces leí entera la poesía de Mistral, incluyendo los inéditos, pero también leí sus ensayos, algunos ya los había leído, otros no,
Hay muy buenas publicaciones y muy buenas recolecciones de la obra de Mistral ahora. La Pollera, de hecho, tiene una muy buena recolección de los ensayos de Mistral. Y por supuesto revisé algunas de las cartas, no todas, porque Mistral escribía muchísimo. Y en esa revisión me encontré con un intercambio que ella hizo con Brunet y también con su amiga, la gran intelectual argentina Victoria Ocampo, donde habla de sus ojos, pero en privado. Y yo pensé que raro, nunca se ha dicho esto de Mistral. E incluso cuando me fui a mirar las fotos de la Mistral, me di cuenta de que cuando ella posa con un libro en la mano como si estuviera leyendo, ni siquiera lleva anteojos. En eso me pareció enigmático, rarísimo, ¿no? Porque a los escritores siempre los vemos con unos grandes anteojos que les dan como un cierto look de intelectuales. ¿Por qué Mistral había renunciado a esos anteojos, no? Yo me llené de preguntas y así fui tirando de hilos, ¿no? Buscando más cosas y así fue como fui armando mi archivo sobre el cual escribí esta tercera parte que se llama Las casi ciegas y que parte de esa correspondencia entre Brunet y Mistral, pero que luego me voy encontrando con otras figuras como Josefina Vicens, a quien he leído con cuidado y de repente leí unas conversaciones que ella había tenido y algunos otros trabajos y me encontré con que ella también había estado prácticamente ciega en su vejez. Bueno, y así eso me fue dando claves, ¿no? Uno, no sé cómo explicártelo, pero cuando uno está investigando un tema o te interesa un tema, empiezas a observar ciertas cosas y a fijarte y a tener preguntas, ¿no? Y cuando tienes una pregunta intentas contestarla y a medida que la vas respondiendo te vas encontrando con más cosas. Entonces así más o menos como se va armando mi escritura de ensayo. O sea, aprender a ver más allá de lo que has estado investigando. Claro, uno va buscando, ¿no? Porque uno sabe que hay cosas en la oscuridad, uno Ya. sabe que hay cartas, documentos, que probablemente muchos de ellos se perdieron, pero a lo mejor sencillamente uno no ha buscado en el lugar correcto. Entonces, como me demoré muchos años en escribir este ensayo, en completarlo, digamos que iba deteniéndome de vez en cuando, buscando, encontrando a veces en otros libros relatos sobre Brunetto, sobre Mistral, digamos, iba capturando citas, capturando momentos. Eh, y bueno, y así fue como fui construyendo, digamos, estas historias, reconstruyendo estas historias. Hay una parte también del libro que es donde, y me quedó como grabado porque lo asocias como el amor femenino debe ser ciego. Y literalmente protagonistas de la literatura donde han dejado prácticamente los ojos en una charola en nombre del amor a su amado, Uh -huh, de comillas, el amor a su amado. uh -huh. Sí, eso fíjate, me lo encontré muy temprano y de hecho en el epígrafe de Sangre en el Ojo aparece esta figura. Hay un cuento modernista de un autor peruano que se llama Clemente Palma, que a mí me horrorizó y alguien me lo mandó, fíjate qué divertido. Un escritor me dijo, hay un cuento de Clemente Palma sobre una mujer que se llama Lina, que no es un nombre tan común ni en Perú ni en Chile, mucho más en Colombia. Y me mandó este cuento y se llamaba Los ojos de Lina. Sí, bueno, es que hay algo de casualidad y hay un lado de sincronía. Y me fascinó este cuento porque precisamente es el cuento de una mujer que se quita los ojos, sus ojos demoníacos, no sexuales, se los quita para tranquilizar a su novio con quien se va a casar. Y ese es su regalo de matrimonio, ¿no? Su regalo de fidelidad, que también es su regalo de la renuncia, de su capacidad de ver, saber, poder. Entonces, esa imagen me fascinó y bueno, luego me fui encontrando con otros relatos en que se repite esta escena, como si hubiera una suerte de una obsesión también, no digo de los hombres, sino que más bien del patriarcado, ¿no? Por, digamos, disminuir ese poder de las mujeres, de exigirles esa prueba de amor que consistiría en entregar todo su poder, metaforizado, por supuesto, en los ojos y a veces literalizado en la realidad. El caso de Nabila Rifo, digamos, es una venganza de su expareja contra ella, contra sus ojos, ¿no? Para dejarla deshabilitada, ¿no? Para impedirle tener una buena vida sin él. Siempre va recorriendo en parte de la historia y en el fondo es el saber y en el dañar. Y siempre están los ojos, siempre ocurre. Bueno, la memoria colectiva nos lleva a Nabila Rifo, pero también nos lleva a un montón de mujeres que han sufrido agresiones por parte de sus parejas y donde la principal víctima, si nos vamos al órgano mismo, han sido los ojos. Ajá, sí, absolutamente. Es muy, o sea, es muy interesante
esa recurrencia, no quiero decirlo digamos, pensando en estas mujeres como objetos de estudio, porque son vidas también, ¿no? Pero la recurrencia claramente significa que los ojos significan algo en nuestra cultura, ¿no? A ninguna las han dejado sordas, ninguna les ha cortado la lengua, que yo sepa. Son los ojos, ¿no? Y es porque en los ojos nosotros pensamos que hay algo más que habilita a esa mujer, ¿no? O incluso la imagen que a mí me parece violentísima de una novela que está basada en un hecho real que se llama El desierto y su semilla, de un autor argentino que se llama Jorge Barón Visa, se llamaba, y donde él describe el momento en que su padre ataca a su madre con ácido sulfúrico, ¿no? Y el padre, digamos, el padre tiene esta idea, relatado por el hijo, de que él, el padre, va a ser lo último que la madre va a ver. O sea, como una cosa muy, muy, muy siniestra, ¿no? Pero que está en la posibilidad del ver y en esa última imagen que a la madre no la va a abandonar, ¿no? Por lo menos ese es el deseo explícito del padre, según lo cuenta el hijo. Es muy fuerte. Se me viene a la memoria en un país árabe, no recuerdo, pero un país árabe cualquiera que tiene que sus restricciones hacia las mujeres son graves, donde el novio daña a la novia tirándole ácido y de pronto ella se transforma en esa figura de alguna forma de un no más respecto a lo que es Oriente, y respecto a las libertades, a las nulas libertades hacia las mujeres. Uh-huh. Bueno, también hay que pensar, y quiero no, digamos, no sumarme a la manera en que hablamos de Oriente, que nos ponemos a todos en el mismo saco, ¿no? Yo me Ojo fui que, como general porque no me recordaba el país en el fondo. sí, sí, pero bueno, por supuesto que hay situaciones de mucho machismo, Uh -huh. pero como todas las sociedades hay muchas diferencias dentro de esas sociedades, ¿no? Desafortunadamente siempre nos enteramos de lo más violento, ¿no? Y en efecto ha habido muchos casos de, digamos, de castigos al rostro, e incluso a los ojos, por supuesto, con ácido sulfúrico. Es que realmente cuando miramos la manera de violencia del patriarcado, y sobre todo el patriarcado cuando se ve, o el de los hombres eh, cuando se ven, ¿cómo se dice? Puestos en duda, puestos Minimizados. minimizados, gracias, puesto en cuestión su figura estelar, ¿no? La respuesta violenta es muy grande. De hecho, hay una tesis de que más mujeres están sufriendo violencia precisamente porque más mujeres tenemos una voz, un voto, algo que decir, la posibilidad de separarnos cuando se nos trata mal, ¿no? Y que eso ha generado más violencia. Con esto no quiero decir que de las mujeres deberíamos callar, Uh -huh. sino que más bien que los hombres tienen que realmente repensar cómo se sitúan frente a las mujeres, ¿no? No puede ser que la respuesta del hombre siempre sea una respuesta violenta. Hoy, la sociedad hoy, la sociedad chilena o las mujeres o el mundo en cuestión ha abierto más los ojos respecto de lo que de estos tótems morales que han sobrevivido por años y que han visto de alguna forma sus cimientos caer. Yo creo que estábamos realmente adormecidos y que en un momento sí abrimos los ojos y nos dimos cuenta de lo que nos pasaba. Me parece que esa es una metáfora que ya casi se convierte en un cliché, pero que es así, Uh -huh. que realmente hubo y además no solamente un despertar, sino que un entender que todas estas situaciones que nos dañaban, ¿no? Todas estas protestas por diferentes cosas, ¿no? Por la violencia, por las pensiones, por la salud, por la educación, que parecían cuestiones separadas, de repente nos dimos cuenta de que estaban unidas y que todas eran respuestas o, digamos, efectos de un sistema que es nuestro sistema neoliberal. Y yo creo que esa conciencia, es otra manera de decir despertar, que es otra manera de decir ver, se quedó muy instalada en nosotros y que estamos ahí. Lo que pasa es que ahora estamos en pandemia, estamos lidiando con situaciones vitales muy extremas, ¿no? Pero yo no creo que nos hayamos vuelto a dormir, sencillamente estamos lidiando, digamos, con angustias que superan incluso la situación del estallido. Pero yo creo que la ciudadanía sí está muy alerta. Yo creo que estamos en un nivel como de comprensión de lo que nos pasa y de entender que hay cuestiones que debemos cambiar, como la Constitución, y estamos en ello. Yo creo que estamos un poco a la espera de que pase este momento pandémico que ha sido realmente feroz. ¿Vemos más allá de lo que está ocurriendo de alguna forma? O sea, ¿vemos en el futuro o está
o está la incertidumbre de que en realidad vemos, pero en realidad tampoco podemos ver qué va a pasar. Bueno, es que no tenemos una bolita de cristal, ¿no? Eso no lo tenemos, pero yo no creo en la bolita de cristal, yo no creo en que podamos ver el futuro, como si el futuro no fuera algo que pudiéramos cambiar, que nos iba a ocurrir sí o sí. Yo más bien pienso que el futuro es un efecto de lo que hacemos hoy. Entonces lo que importa es que hoy estemos muy despiertos, muy alertas, ¿no? Con los ojos muy abiertos, por así decir, para que no nos pasen gato por liebre, para construir un futuro mejor. Es decir, a mí no me interesa saber qué sería el futuro si siguiéramos igual. A mí lo que me interesa es trabajar y que trabajemos todos para asegurar que el futuro sea el futuro que queremos, ¿no? Un futuro mejor. O sea, tener abiertos los ojos, no cerrarlos, nunca No, más. claro, en este presente, ¿no? Para transformar este presente y por lo tanto asegurar que el futuro eh, sea otro. Lina, y yéndonos más al tema editorial y más como Ujú. al pulso lector, en el fondo, porque estamos en mes de novedades, está recién Sí. salido en librerías, en las físicas y las digitales. ¿Cómo ha sido ese pulso lector? ¿Has tenido ese feedback con tus lectores? Bueno, esa es una pregunta siempre difícil porque ¿quién la lee a una? ¿No? Normalmente te leen los que están alrededor, entonces el comentario siempre es muy positivo, muy auspicioso. Y el otro comentario que he recibido es sobre todo bueno, de los periodistas que me han entrevistado, ¿no? Y en general gente joven, y he sentido que la respuesta ha sido por lo menos muy receptiva y en ocasiones entusiasta. Pero bueno, pero también tengo que decir que no, digamos, mi pulsión de escritura no responde necesariamente a la recepción, porque una de las cosas que yo he descubierto a lo largo de los años es que los libros tienen vidas muy extrañas. De pronto aparece un libro con buenas reseñas y no lo leyó nadie y 10 años después se empieza a releer porque algo pasó y el libro se empezó a leer. O de repente el libro significó algo en otro momento. O el libro significó algo para ciertos lectores y lectoras. Entonces, la respuesta inmediata no es para mí, digamos, muy importante en el sentido de eh, que uno primero que nada no sabe quién lee, en general no está ahí, y que por otro lado los libros tienen una temporalidad que no es la de uno, que no es la del momento de la presentación. ¿Me explico? Claro, o sea, no es el mes de no es del mes de novedad. Claro, porque a lo mejor que la gente se compra el libro, pero vaya uno a saber además cuándo lo lee, si lo lee, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, todas esas cosas pasan en la vida de los libros. Yo estoy, digamos, contenta con haberlo podido escribir, haber podido pensar en lo que el libro digamos, las interrogantes que el libro me planteó y las respuestas, o las semi-respuestas, o las conjeturas a las que yo misma llegué. Y ese ejercicio fue un ejercicio para mí muy potente, digamos, importante para mí de hacer. Y bueno, ahora, si la gente lee el libro y le gusta o no le gusta, eso ya no depende de mí. Yo ya hice mi trabajo y bueno, como decía una maestra muy querida, Diamela Altito, los libros son artesanía, ¿no? Trabajos de artesanía. Y esa artesanía nunca está del todo completa, ¿no? Está llena de pequeños detalles que tal vez uno diría, lo podría corregir, pero ya no se corrigió, ya está, eso fue. Bueno, bueno, por mi lado, yo quiero decir que al menos sí, a mí me gustó mucho. Los ensayos son por lo menos uno de los géneros que a mí me gustan. Y el Zona Ciega trae esa cosa de ensayo, tanto tomando el pulso de actualidad con ese toque más también poético que tiene Lina Merone. Que lo hace también un libro muy bonito, un libro muy interesante, un libro que no se lee rápido, pero es que está bien que no se lea rápido, porque hay que digerirlo, porque hay que pensarlo, porque hay que darle vuelta, porque hay que Mm. darle el tiempo preciso de análisis y el tiempo preciso de análisis para darse cuenta de que es un libro magnífico, El Zona Ciega, porque nos llama a abrir los ojos y nos llama a tenerlos abiertos ante todo tipo. Bueno, aquí obviamente es la percepción del lector. Aquí te hablo a título personal. Y es un gusto en especial que nos hayas dicho que sí para poder conversar y nos honra como programa que Lina Merone nos haya dicho que sí.
Y aquí, obviamente, ya finalizando y hablar del futuro. Si se puede hablar del futuro Ujú, en esta pandemia con segunda temporada, si fuera una serie en Netflix. ujú. Eh, ¿Hay algo? ¿Hay algo respecto a libros, a lo que respecta a libros, que nos puedas comentar, obviamente, y que puedas Sí, hacer? claro, sí, sí, puedo. Mira, en este momento mismo no estoy empezando una novela ni nada de eso, es un tiempo difícil, sin continuidad, con mucha distracción, ¿no? Y con mucho estrés, precisamente por lo que tú dices, ¿no? No sabemos cuándo termina esto, hay incertidumbre, hay una serie de situaciones contextuales que hacen difícil ese trabajo continuo de una novela. Pero lo que estoy juntando ahora mismo son mis ensayos para un libro que va a publicar la editorial de la UDP, la Universidad Diego Portales. ¿Mm? Y ahí reúno una serie de ensayos sobre los temas que a mí me han interesado más, ¿no? Sobre el tema de la salud y la enfermedad, sobre el tema del feminismo, cuestiones que se publicaron en revistas dispersas y que ahora junto. Y también estoy juntando ahí mismo algunos cuentos de no ficción, digamos, cuentos basados en historias reales. Porque para mí una de las cuestiones importantes del ensayo es precisamente ensayar. ¿No? Me gusta esta idea de que el ensayo es precisamente ese género donde se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y que además esas cosas que se pueden hacer pueden luego ir hacia las novelas o hacia otros libros. Entonces estoy reuniendo, digamos, toda esa ensayística para el próximo año. Eso es lo que en eso estoy trabajando, porque estoy corrigiendo, estoy agregando algunos textos y en esas cosas más pequeñas estoy trabajando ahora. Excelente. Estaremos atentos a aquello y obviamente darle las gracias a la escritora y ensayista Lina Meruane, autora de Zona Ciega, editada por Literatura Random House, quien conversó muy amablemente con la guarida de los traficantes de cultura. Lina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto, un placer. El placer es nuestro y a quienes nos están viendo, gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós.